Estamos siendo manipulados por la criminología mediática. ¿En qué consiste? Las personas que todos los días caminamos por las calles y tomamos el bus, el transporte público, el subterráneo, junto a nosotros tienen esta visión de la cuestión criminal que construyen los medios de comunicación, o sea, que se nutren o padecen una criminología mediática. Esto ocurre siempre y lo que se ha visto el especialista René Giralt lo explica claramente. El punto: si es que el sistema penal tendría por función real canalizar la venganza y la violencia difusa de la sociedad, es menester que las personas crean que el poder punitivo estaría neutralizándose al causante de todos sus males. Pero, ¿por qué las personas lo aceptamos o estamos indefensas frente a esta construcción mediática de la realidad? La disposición a aceptar obedece a que de este modo se baja el nivel de angustia que genera la violencia difusa. Se vuelve sobre esto más adelante, pero la regla es que cuando la angustia es muy pesada, mediante la criminología mediática, simplemente se la convierte en miedo a una única fuente humana. Es por esto que siempre ha existido la criminología mediática y siempre apela a una creación de la realidad a través de la información, de subinformación y desinformación, en convergencia con prejuicios y creencias, basada en una etiología criminal simplista, asentada en causalidad mágica. Aclaramos que lo mágico no es la venganza, sino la especial idea de la causalidad que se usa para canalizarla contra determinados grupos humanos, lo que en términos de la tesis de Girard lo convierte en chivos expiatorios. Esta característica no cambia. Lo que varía mucho es la tecnología comunicacional desde el púlpito y la plaza hasta la televisión y la comunicación electrónica y los chivos expiatorios. El poder de la criminología mediática fue detectada por los sociólogos desde fines del siglo XIX con motivo del poder de los diarios. En el caso Dreyfus, por ejemplo, Gabriel Tarde afirmaba que en el presente, en el año 1900, el arte de gobernar se ha convertido en esta gran medida de habilidades de servirse de los diarios, periódicos. Denunció claramente la fuerza extorsiva de los medios masivos en su tiempo, los diarios, los periódicos y hoy, bueno, ya las redes sociales. La gran dificultad para neutralizar los efectos de una difamación periodística y la explotación de la credulidad pública. Pero Tarde fue mucho más lejos, destacándose el poder inverso al de las extorsiones, o sea, lo del silencio cómplice, como el que tenía lugar ante el genocidio armenio o el negociado de Panamá. Sin duda que fue el sociólogo quien descubrió este inmenso continente de la construcción social de la realidad que anunciaba su creciente poder. El socialista Jean-Georges había denunciado en la Cámara de Diputados francesa, por allá en 1896, el silencio cómplice de la gran prensa ante las masacres de armenios, porque sus principales directivos eran beneficiarios de empresas otomanas y los diarios llevaban adelante su campaña antisemita. Preludio europeo de la Shoah, difundiendo el invento de los protocolos, encabezados por el delirante Edward Drummond y por Charles Maurras, quien terminaría en sus días imputado como ideólogo del régimen vergonzoso de Vichy. Recientemente Umberto Eco reconstruyó estos años en su novela El cementerio de Praga. Por ende, no se habla tanto de nada nuevo, aunque, como es natural, la criminología mediática actual tenga características propias. El discurso de esta
actual no es otro que el llamado neopunitivismo del Estado de Estados Unidos, que se expande por el fenómeno que analizan Gerald de Wakand y Simón, al que se ha hecho referencia y sobre lo que el que se ha insistido. La característica central de la versión actual de la criminología mediática proviene del medio empleado, la televisión. Por eso, cuando decimos discurso, es mejor entender el mensaje, pues se impone mediante imágenes, lo que dota de un singular poder. Los críticos más radicales de la televisión son Giovanni Sartori y Pierre Bourdieu. Para Bourdieu, pues la televisión es lo opuesto a la capacidad de pensar. Es tanto que Sartori desarrolla la tesis de que el Homo sapiens se está degradando a un Homo videns por defecto de una cultura de puras imágenes. La tesis de Sartori es un tanto apocalíptica porque, aunque no es necesario compartirla en su totalidad para reconocer que le asiste un alto grado de razón, en efecto, una comunicación por imágenes necesariamente se refiere siempre a cosas concretas, pues esto es lo único que podría mostrársela en imágenes, las imágenes, y en consecuencia el receptor de esta comunicación se es instado en forma permanente al pensamiento concreto, lo que esto debilita su entrenamiento para el pensamiento abstracto. El pensamiento abstracto es la base del lenguaje simbólico que caracteriza lo humano. Me explico más. Cuando un psiquiatra interroga a un paciente y sospecha que tener un defecto de inteligencia, cierto grado de oligofrenia, por ejemplo, para ser preciso, le pregunta por un concepto abstracto para ver si es que puede él responder en el mismo nivel. Por ejemplo, ¿cree usted en Dios? ¿Qué es Dios para usted? Si el paciente responde a algo así como los santos o lo que hace milagros, está indicándose la necesidad de investigar con métodos mucho más depurados la posibilidad de un déficit intelectual. Wow. El gancho de la comunicación por imágenes está en que impacta en la esfera emocional. Es por eso no puede extrañarse que los servicios de noticias más bien parezcan síntesis de catástrofes que impresionan pero que no dan lugar a la reflexión. Ajá, pasa. A veces la imagen ni siquiera necesita sonidos. La del 11 de septiembre era muda, solamente hablaba el intérprete. Por otra parte, tampoco informan mucho porque pasa imágenes sin contextualizar. Es como si nos cortaran pedazos de películas y nos la mostraran prescindiéndose del resto del film. Vemos, pero no entendemos absolutamente nada, porque esto requeriría mayor tiempo y explicación. Además, no siempre se percibe lo que se mira. En un reciente libro llamado El gorila invisible, sin ninguna ilusión política, por cierto, de psicólogos norteamericanos, demostraron que puestos a ver la filmación de un partido de fútbol o de un partido para contar el número de pases, el 50% de los que participaron en el experimento no registraron que una persona disfrazada de gorila entraba al campo de juego y saludaba. Además, la voz del intérprete se valía de un lenguaje empobrecido. Se dice que la televisión no usa más que unas 1000 palabras, cuando en una lengua podemos llegar a usar hasta 30.000. Quizás el cálculo sea exagerado, pero no tanto. Esta interpretación a veces
tiene contenidos implícitos porque la corrección política impide que sean explícitos, como en el caso del racismo, por ejemplo. En estos, mucho se insinúa, dando la impresión estudiada de que se deja ver, lo que halaga la inteligencia del destinatario, que cree que deduce el contenido implícito. Qué vivo soy, ¿no? Cuando en realidad es víctima de una alevosía comunicacional. La criminología mediática crea la realidad de un mundo de personas decentes frente a una masa de criminales identificada a través de reotipos que configuran un ellos separado del resto de la sociedad, por ser un conjunto de diferentes malos. Los ellos de la criminología mediática molestan, impiden dormir con puertas y ventanas abiertas, perturban las vacaciones, amenazan a los niños, ensucian en todos lados, y por eso deben ser separados de la sociedad, para dejarnos vivir tranquilos, sin miedos, para resolver todos nuestros problemas. Para eso es necesario que la policía nos proteja de sus acechanzas perversas sin ningún obstáculo ni tampoco límite, porque nosotros somos limpios, puros e inmaculados. Entre ellos se construye por semejanzas, para lo cual la televisión es un medio ideal, pues juega con imágenes mostrando a algunos de los pocos estereotipados que delinquen, y de inmediato a los que no delinquieron o que solamente incurrieron en infracciones menores, pero que son parecidos. No necesita verbalizar para comunicar que en cualquier momento los parecidos harán lo mismo que el criminal. Es la vieja afirmación del genocida turco Talat. Se nos reprocha no distinguir entre armenios culpables e inocentes, pero esto es imposible, dado que los inocentes de hoy en día pueden ser los culpables del mañana. Para formar ellos que ellos construyen, se seleccionan cuidadosamente los delitos más cargados de perversidad y violencia gratuita. Los otros se minimizan o se presentan de modo diferente porque no sirve para armar el ellos de enemigos. El mensaje es que el adolescente de un barrio precario que fuma marihuana o toma cerveza en una esquina, mañana hará lo mismo que el parecido que mató a una anciana a la salida de un banco, o por ende hay que separarla de la sociedad a todos ellos, y si es posible eliminarlos, como para concluir que ellos deben ser criminalizados o eliminados. El chivo expiatorio debe infundir mucho miedo y debe ser creíble que es el único causante de todos los males. Es por eso que para la televisión el único peligro que acecha nuestras vidas y nuestra tranquilidad son los adolescentes del barrio marginal. Ellos. Para eso, para la televisión el único peligro es esto, el adolescente del barrio marginal. Ellos. Para eso se construye un concepto de seguridad que se limita a la violencia del robo. Cuando un homicidio fue por celos, pasión, enemistad, pelea entre socios o lo que fuere, para los medios no se trata de una cuestión de seguridad, lo que también suelen afirmarse las propias autoridades en declaraciones públicas y con tono de alivio. El homicidio de la mujer a golpes dentro del santo hogar familiar no produce pánico moral, se lo ignora, y si alguno de estos homicidios tendría amplia cobertura periodística es por sus ribetes de morbosidad sexual. Entre ellos se construye sobre la
las bases bien simplistas que se internalizan a fuerza de reiteración y bombardeo de mensajes emocionales mediante imágenes, indignaciones frente a algunos hechos aberrantes, pero no todos, sino solo ante aquellos cometidos por los estereotipados. Impulso vindicativo por identificación con la víctima de estos hechos, pero no con todas las víctimas, sino solamente con las de los estereotipados, y si es posible cuando no pertenecen a ellas mismas a ese grupo, pues en tal caso estas son considerados violencia intragrupal propia de su condición inferior. Se matan porque son brutos, dicen. Es muy posible que ustedes no piensan así, que racionalmente se percaten de que esta creencia es falsa, pero nadie se negará nadie negará que todos los días se ven obligados a hacer un esfuerzo de pensamiento frente a cada mensaje para no caer en la trampa emocional que lo acompaña. Esto se debe a que el introyectario, la introyección de la criminología mediática es muy temprana y potente, sin contar con que se la confirma todos los días en la interacción social. Su construcción se ha vuelto una obviedad, y o sea, lo que en términos de Berger y Luckmann es algo que se da por sabido, por defecto, de larga y paulatina sedimentación del conocimiento, como era una obviedad del poder de las brujas hace 600 años, o que la sandía se endurecía con el vino. Es lo que muestra la televisión. Lo comentan todos entre sí, y que se verifica por lo que se cuenta el otro en la fila del bus o en la panadería. Si cada uno de nosotros hiciera memoria y confeccionáramos una lista de personas conocidas personalmente y que fueron víctimas fatales del tránsito y del homicidio por robo, verificaríamos que nada tiene que ver con la jerarquía mediática de riesgos para la vida con la real. Súmenles los suicidios y los homicidios fuera de las hipótesis de robo y se asombrarían mucho más. Los chivos expiatorios varían mucho conforme al tiempo y lugar. Basta recordar el estereotipo del subversivo de los años 70, que abarcaba a todos los adolescentes pelilargos y barbados que fumaban dicha sustancia alguna vez y que hoy son pacíficos abuelos. Hubo incluso sentencias en las que se expresaron que afectaban la seguridad nacional. Todo signo de inconformismo o desviación del tema de cualquier naturaleza era estereotipado en estos tiempos oscuros. Entre ellos dibuja un mundo de nosotros los buenos y ellos los malos, que no deja espacio para la neutralidad, como no lo hay en la guerra. La prudencia no tiene espacio en la criminología mediática. Toda tibieza es mostrada como complicidad con el crimen, con el enemigo, porque construye un mundo bipolar y macizo, como el agustiniano en tiempos de la Inquisición. Al 3 veces y afuera con que los norteamericanos llenaban sus cárceles, no les interesa la gravedad de la infracción cometida, pues le basta con 3 muy pequeñas para tener la acreditación de la pertenencia de quien la protagonizara al ellos y eliminarlos. Debe quedar muy claro que no es contra los asesinos, violadores y psicópatas que la emprende la criminología mediática, pues estos siempre fueron y seguirán siendo
condenados a penas largas en todos los casos, en todo el mundo, sino más bien contra ellos, por uso de parecidos que abarca a todo un grupo social joven y adolescente. Y en el caso de Nueva York, negros, ellos nunca merecen piedad, ellos son los que matan, no los homicidas entre ellos, sino todos ellos son todos asesinos y solamente ellos, que la inmensa mayoría aún no mató a nadie. Identificados de ellos, todo lo que se les haga es poco, pero además, según la criminología mediática, no se les hace casi ningún daño. Todo es generosidad, buen trato e inútil gasto para el Estado, que se paga con nuestros impuestos, lo que esto implícitamente estaría reclamándose muerte, exigencia que de vez en cuando hace explícita algún desubicado que viola los límites de la corrección política y cuyos dichos son rápidamente disculpados como un exabrupto emocional, porque el desubicado pone al descubierto a Tomeiros la necrología del mensaje, el grupo siniestro Milan Ashtay General, eso es, piensa, pero hoy no se puede decir. Pero la criminología expresa su necrofilia en su vocabulario bélico, instigando a la aniquilación de ellos, lo que en ocasiones se lleva a la práctica en forma de fusilamientos policiales. Cuando se pretende encubrir estos fusilamientos, se acompaña con los supuestos datos del estereotipo frondoso, prontuario, cuantiosos, antecedentes, drogado, en forma automática, confiando en que nadie razone que un par de robos a mano armada sacan de circulación a una persona hasta casi los 40 años, cuando casi todos los ejecutados escasamente pasan los 20, que el tóxico criminógeno por excelencia es el alcohol, y que nadie puede cometer un delito violento bajo los efectos de la marihuana, porque se consideran enemigos abatidos. Es posible seguir el fenómeno por las noticias. Cuando la frecuencia es muy irregular, desaparece cuando se cuestiona a un ministro o se aproximan elecciones. La buena puntería es excesiva, aumentan los muertos y bajan mucho más los heridos. La concentración es inexplicable, se producen en cierto circuito y no en los vecinos, y la suerte es notoria. Conflicto armado interno. Los únicos muertos y heridos son ellos. Podemos concluir que indudablemente nos hallamos ante una práctica habitual de ejecuciones sin proceso. Muy a su pesar, la criminología mediática puede prestarse este servicio. La criminología mediática asume el discurso de la higiene social. Ellos son para la criminología mediática los heces del cuerpo social.